Estoy muy seguro que la mayoría de ustedes están familiarizados o si todavía no lo están, lo más seguro es que en un futuro cercano, lejano, vayan a estar familiarizados con ese tipo de emergencias o imprevistos que surgen durante el año para las que simple y sencillamente no tenemos dinero y tenemos que utilizar dinero que estaba destinado para otra cosa o utilizar nuestra tarjeta de crédito o pedirle prestado a alguien. Pues bueno, el día de hoy les voy a presentar y les voy a explicar sobre una herramienta que de verdad creo que les puede ser muy útil, ya sea para evitar que esto les vuelva a suceder o para evitar que les suceda por una primera vez. Y que además creo que ha quedado por la situación actual que estamos viviendo muy evidenciado porque absolutamente todos deberíamos contar con esta herramienta dentro de nuestras finanzas personales. Vamos al grano. Hola a todos, mi nombre es Pedro Cavada, bienvenidos a mi canal. En este canal voy a estar hablando sobre todo tipo de temas y contenido relacionado con finanzas personales. Entonces, si creen que este contenido les puede ser útil y además les gusta, pues los invito a suscribirse al canal y darle like a este video. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de los fondos de emergencia. En primer lugar, ¿qué es un fondo de emergencia? Bueno, un fondo de emergencia es realmente un concepto muy sencillo. Es básicamente una suma determinada de dinero o una suma X de dinero que tenemos guardada para hacer frente a ciertas emergencias o imprevistos que puedan surgir durante el año. Es lo que muchos conocen o popularmente denominan como un colchón financiero. Y muchos pensarán, ¿qué tipo de emergencias? Bueno, por ejemplo, perder todos nuestros ingresos, que equivale a perder nuestro trabajo, que lastimosamente estoy seguro que muchos hoy en día y muchos que están viendo este video están familiarizados con esta situación. Pero pueden ser también otras emergencias como por ejemplo alguna emergencia médica, una cita en el doctor, o tener que hacer un arreglo del auto, un arreglo en la casa, o incluso tener que hacer un viaje de emergencia para atender alguna situación. Ahora, dos aspectos importantes a destacar para entender el concepto de un fondo de emergencia y para considerar el momento en el que estamos haciendo nuestro fondo de emergencia, que es un tema que voy a entrar más en detalle más adelante, es que el dinero de nuestro fondo de emergencia debe ser líquido y tener disponibilidad inmediata. En primer lugar, ¿a qué me refiero por líquido? Bueno, a esto me refiero efectivo disponible, es decir, que tenemos dinero en cash o guardado en nuestras cuentas bancarias de fácil acceso. Y disponibilidad inmediata me refiero a que es dinero que podemos accesar sin ningún tipo de limitación o restricción dentro de las próximas máximo 24 horas. Y estas dos características son importantes en nuestro fondo de emergencia justamente por la naturaleza de una emergencia, que usualmente nos exige tener dinero que sea dinero en concreto y además que podamos accesar rápida y fácilmente. Es decir, que no sea un obstáculo más o que no sea un estrés más obtener ese dinero que necesitamos para afrontar la emergencia. El segundo aspecto es cuánto dinero debería tener en mi fondo de emergencia. Esta es posiblemente la pregunta más frecuente dentro de los fondos de emergencia y la respuesta gira en torno a un factor fundamental, nuestros gastos. ¿Por qué nuestros gastos? Bueno, mientras mayores sean nuestros gastos mensuales, entonces más grande tendrá que ser nuestro fondo de emergencia. Mientras que si menores son nuestros gastos mensuales, pues más pequeño tendrá que ser nuestro fondo de emergencia. ¿Y por qué así? Bueno, la respuesta es porque el total de nuestro fondo de emergencia debería representar la suma total de nuestros gastos mensuales que vayan de 3 a 6 meses. Esto quiere decir que si yo tengo gastos mensuales de $1000 y tengo un fondo de emergencia de 3 meses, entonces mi fondo de emergencia deberá ser de $3000. Por eso les decía que a mayor cantidad de gastos mensuales tengamos, más grande tendrá que ser nuestro fondo de emergencia. Porque, por ejemplo, si claramente nuestros gastos son de $500 y no de $1000, entonces nuestro fondo de emergencia podrá ser más pequeño. Es decir, no será de $3000 para el caso de los 3 meses, sino que tendrá que ser de $1500. Ahora, mientras vayamos aumentando sucesivamente los meses de nuestro fondo de emergencia, es decir, si cubre 6 meses y no 3 meses, así irá aumentando sucesivamente el monto del fondo de emergencia, sumando mes a mes de nuestros gastos mensuales. Luego, muchos se preguntan cuántos meses deberían acumular en su fondo de emergencia, si 3 o 6 meses de gastos mensuales. Y en este caso la respuesta es depende. Depende de varios factores. En primer lugar, depende de la personalidad de una persona.
Es decir, si ustedes son más arriesgados con sus finanzas personales o si son más conservadores y más estresados con sus finanzas personales. En el caso de las personas que son más arriesgadas y no son muy conservadoras, les recomendaría que hagan un fondo de emergencia de al menos 3 meses. Y por su lado, las personas que son más conservadoras y mucho más estresadas de sus finanzas personales, les recomendaría que tengan un fondo de emergencia de mínimo 6 meses. El otro aspecto a considerar es si somos personas solteras y nadie depende de nosotros, o si somos personas casadas y tenemos una familia, o en general tenemos personas que dependan de nosotros. En el caso de la persona soltera, esta puede darse el lujo o la posibilidad de tener un fondo de emergencia que sea únicamente de 3 meses. Por el contrario, si tenemos una persona que tiene dependientes y además es la única persona dentro de esa familia que genera ingresos, entonces sí sería importante considerar tener un fondo de emergencia que ascienda a los 6 meses. Ahora, si tenemos varios dependientes, pero también son varias las personas que generan ingresos, entonces podemos darnos el lujo de tener un fondo de emergencia que sea únicamente de 3 meses. Entonces, en resumen, factores importantes a considerar: si somos arriesgados o conservadores, número uno. Número dos, si somos solteros o si somos personas casadas que tienen personas dependientes. Y terceros, si tenemos personas dependientes, si hay otras personas dentro de ese círculo que también generan ingresos. Desde mi perspectiva personal, más allá de esos factores que acabo de analizar, lo más importante es que ustedes se conozcan a ustedes mismos y lo que les dé más paz, si es 3 meses o 6 meses en su fondo de emergencia, pues lo hagan. En mi caso, a mí me gusta ser o soy bastante conservador con respecto a mis finanzas personales. Es por eso que tengo un fondo de emergencia pues bastante grande. Y además, en la medida que vaya pasando el tiempo, lo más seguro es que mis gastos irán aumentando. Por lo tanto, mi fondo de emergencia tendrá que ser más y más grande. Es por eso que desde ya quiero construir un fondo de emergencia que sea bastante grande y me dé una base sólida para el futuro. Muchos tal vez pregunten: Pedro, ¿y si no tengo la capacidad de hacer un fondo de emergencia que vaya de 3 a 6 meses de mis gastos mensuales? Bueno, pues en ese caso les hago la recomendación de que hagan o construyan un fondo de emergencia que sea de mínimo 500 o $1000. Es decir, lo mínimo $500, sin considerar los gastos que tienen mensualmente. Y posiblemente ustedes digan o piensen que $500 no me sirve absolutamente nada para emergencias. Pues la realidad es que sí. De hecho, una encuesta revelada recientemente por la Reserva Federal de los Estados Unidos indicó y demostró que aproximadamente el 40% de los estadounidenses no tiene la capacidad para pagar una emergencia de $400 con su dinero en efectivo o su dinero líquido y disponible inmediatamente. Es decir, tendrían que recurrir la mayoría a, y eso también lo indica la encuesta, pagar con tarjeta de crédito y posteriormente hacer el pago mínimo, lo pagando con el pasar de los meses, pedirle prestado a un amigo o algún familiar, o tendrían que vender algo para afrontar esa emergencia. Es por eso que me gustaría que comenten este video si en algún momento han tenido o han sufrido alguna emergencia que, aunque fuera de un monto bajo, simplemente no tenían dinero para pagarla, o si actualmente están pasando uno de esos momentos difíciles de emergencia y desearían haber tenido un fondo de emergencia. Pasamos al siguiente punto: ¿cómo calcular mis gastos mensuales? Bueno, para hacer el cálculo de mis gastos mensuales es importante considerar dos tipos de gastos: los gastos fijos y los gastos variables o irregulares. En primer lugar, los gastos fijos son realmente sencillos de calcular. Estos son los gastos que se presentan mes a mes de manera fija, como por ejemplo las necesidades básicas: agua, luz, comida, el pago de alquiler, deudas que tenemos como por ejemplo la hipoteca. Por su lado, los gastos irregulares o variables algunas veces son más difíciles de calcular, porque estos son gastos que se presentan de manera irregular durante el año. No se dan todos los meses de manera fija. Puede ser, por ejemplo, el pago de un seguro, vacaciones o comprar algún regalo para alguien o ropa que tenemos que comprar durante el año. Ahora, para realizar el cálculo de los gastos variables o gastos irregulares, les recomiendo que hagan una suma de todos los gastos que tienen durante el año de carácter irregular. Entonces hacen la suma y los dividen entre 12 y el resultado de esa división lo suman a los gastos fijos. Entonces los gastos fijos es los que pueden calcular fijamente mes con mes. Los gastos irregulares o variables hacen la suma aproximada
de los gastos irregulares o variables que van a tener durante todo el año y el resultante de esa división pues lo suman a los gastos fijos que tienen mensualmente. Y ese es el resultado de sus gastos fijos mensuales, el total, para poder hacer el cálculo de su fondo de emergencia. Y si les está gustando este video y el contenido les parece útil, de verdad los invito a suscribirse y darle like al video. Así me ayudan a llegar a más gente y que más gente se pueda ver beneficiada del contenido. ¿Cómo hacer mi fondo de emergencia? Bueno, les voy a explicar en 3 simples pasos cómo pueden construir su fondo de emergencia. Paso 1. Hacer el cálculo de cuánto va a ser mi fondo de emergencia, considerando lo que dije anteriormente, es decir, considerando mis gastos mensuales y si va a ser de 3 a 6 meses. O si por el otro lado voy a hacer un fondo de emergencia que va a ser de una suma genérica, ya sea de $500 o de $1000, sin considerar ninguno de los factores que he venido explicando. Segundo, determinar si voy a construir mi fondo de emergencia pasivamente o agresivamente. Agresivamente quiere decir que voy a construir el fondo en pocos meses, pero voy a ahorrar mucho en esos pocos meses, arriesgando muchos de los lujos que tengo. Mientras que pasivamente es construir un fondo de emergencia en un periodo de tiempo más largo, porque no voy a querer arriesgar muchos lujos y la posibilidad que tengo es de construirlo pasivamente, ahorrando poquito a poquito cada mes. Y en tercer y último lugar es abrir una cuenta de ahorro automático en el banco que ustedes utilicen. Y estoy seguro que esta es una posibilidad que tienen prácticamente todos los bancos a nivel mundial, en donde abrimos la cuenta de ahorro automático y el banco automáticamente nos va quitando una suma de dinero cada semana o cada quincena o cada mes. Y si en el caso de ustedes pues no tienen un banco que ofrezca esa opción, entonces abran una cuenta de ahorro normal y fijen un día de cada mes en donde van a depositar la suma X de dinero para acumular y construir así su fondo de emergencia. ¿Dónde debo guardar mi fondo de emergencia? Bueno, para saber esta respuesta tengo que considerar 3 aspectos fundamentales. 2 que ya comenté anteriormente en el video, que es tener dinero que sea líquido y que tenga disponibilidad inmediata. Ahora, les traigo un tercer punto importante, y es que el dinero que tenemos en el fondo de emergencia esté aparte del dinero que utilizamos para nuestros gastos diarios. Y esto porque mucha gente termina utilizando el dinero de su fondo de emergencia para sus gastos diarios si los tiene mezclados. Y es un error muy típico y muy difícil de evitar. Por lo tanto, la recomendación que yo hago es guardar el dinero en una cuenta de ahorro automático o una cuenta de ahorro normal, justamente porque cumple con esos 3 principios que dije anteriormente. En primer lugar, es dinero líquido, es decir, es efectivo disponible. Segundo, es de disponibilidad inmediata. Usualmente en este tipo de cuentas podemos accesar o podemos sacar el dinero en un plazo máximo de 24 horas. Y en tercer lugar, es dinero que está aparte de las cuentas que utilizamos para nuestros gastos mensuales. Y eso nos va a ayudar a evitar que gastemos el dinero que tenemos ahorrado en nuestro fondo de emergencia. Por último, ¿cuándo debo y cuándo no debo utilizar mi fondo de emergencias? Esa respuesta se la hacen ustedes respondiéndose a 3 preguntas que les voy a hacer. ¿Es inesperado? ¿Es necesario? ¿Y es urgente? Si la respuesta es un sí definitivo a esas 3 preguntas, pues lo más lógico y lo más obvio es que sí deben utilizar el dinero de su fondo de emergencia. Mientras que si la respuesta es no en 2 de ellas o en las 3 de ellas, lo más seguro es que no deben utilizar ese dinero del fondo de emergencia para la situación que están viviendo. En conclusión, los invito a todos a que construyan y hagan su fondo de emergencias. Yo sé que puede parecer o que seguramente es una herramienta un poco aburrida porque no terminamos por utilizar nuestro dinero para cosas que nos gustan o para inversiones que tenemos planeadas hace muchísimo tiempo. Sin embargo, antes de hacer esas 2 cosas, les recomiendo que tengan su fondo de emergencias, porque nunca saben los imprevistos del día de mañana. Quedarse sin trabajo es algo que le puede pasar de verdad a cualquiera. Es por eso que un fondo de emergencia termina de ser tan útil y lo más importante, termina de dar mucha paz y tranquilidad a una persona y a su familia. Así que me cuentan cómo les va construyendo su fondo de emergencias. Y bueno, si siguen viendo este video, de verdad, muchísimas gracias. En este canal voy a estar subiendo todo tipo de contenido y videos relacionados con finanzas personales. Temas sobre inversiones, ahorros, presupuestos, gastos, etc.
Entonces, si creen que este contenido les puede ser útil y además el video les ha gustado, los invito a darle like al video y a suscribirse al canal. Y así puedo ayudarlos a ustedes y a más personas a simplificar sus finanzas personales. Nos vemos en el siguiente video.